3, 2, 1. Muy buenas con todos. Les damos la bienvenida al programa Ecos de Protesta, un informativo, un programa de Movimiento Revolución EC. Y también los invitamos a que aquí en la página está la dirección de nuestro blog. Ahí hay varios temas e información. Reiteramos la bienvenida a ustedes, sea de noche, de tarde, de día, el momento que nos escuche. Y el tema de hoy va a ser el campo Sacha, el despojo permanente del patrimonio nacional. Con este tema abrimos el espacio y les damos la bienvenida a Milton y Vicente, quien está aquí hablando también. Queremos conversar acerca de este tema. ¿Por qué es importante? Como hemos dicho, en el tema es el despojo permanente del patrimonio nacional, las privatizaciones, los saqueos. Entonces, Milton, muy bienvenido para hablar hoy sobre el campo Sacha. Primeramente, Milton, hablar por qué es importante el campo Sacha. Tenemos aquí, claro, algunas capturas de prensa. Quizás para ir empezando por ahí. Sí, gracias Vicente, muy buenas tardes con todos, buenos días a quienes escuchan en este presente podcast o video que nos encontramos realizando en este momento, y muy buenas noches también con las personas que nos escuchan a través del tema a través de portales digitales y de los medios de telemáticos que tenemos en la comunicación. Sí, creo que, mira, el campo Sacha es uno de los más importantes campos petroleros que produce nuestro país, y que es que anteriormente se le llamaba la joya de la corona, y que pertenece a un grupo de campos petroleros que producen petróleo de alta calidad y que constituyen alrededor de 5 campos petroleros, en el cual está Libertador, Cuyabeno, el Agrio, Auca, Suchufinde y el productivo que está por alrededor de los 77,000 barriles. Quizás poner para que los amigos nos pongan, por ejemplo, ahí dice... Es como antecedentes, ¿no? La producción diaria de barriles Sacha llegó a 76,980 barriles en los 24. Eso equivale al 20% de la producción petrolera, que fue de 381,000 barriles de ese año. Y frente a la producción total del país, que incluye a empresas privadas, representa el 16%. La petrolera estatal Petroecuador ha logrado incrementar la producción en los últimos años. Así pasó de 6,921 barriles de petróleo por día a 76,980 barriles en 2024. Este es un incremento del 20%. Mira, esta producción, el 20% de la producción nacional, ¿no es cierto? Y si nos iremos a otro cuadro también para tener entendido de qué representa esto, bueno, esta información es de primicias y les vamos a leer. Había una auditoría que estima que las reservas probables, posibles, en Sacha, son 372 millones de barriles de petróleo y 96,8 millones de pies cúbicos de gas. Según el informe, los ingresos netos futuros traídos al valor presente por este volumen de reservas probables serían de 14,941. Yo creo que es importante, Milton, anotar esta cifra. Pero aún cuando solo produjeran las reservas probadas, que son de 262 millones de barriles, los ingresos futuros del país serían de 10,940 millones de dólares, muy por encima de lo negociado del Estado con este negocio. El valor que llega considerado en proyecciones variables, el precio del barril de petróleo
WTI incluso de $107 para el 2031 y después deducciones de costos de capital. Bueno, esto sería más o menos lo que está aprobado, Milton. Comencemos también con otro dato del mismo Primicias. Dice, Sacha deja una renta de 1.700 millones al año de dólares. Y Petroecuador ha estado invirtiendo en promedio solo 150 millones en los últimos años en el campo. Si hay recursos, menciona el funcionario. Y a nada de que si se quisiera invertir más, se requiere una reestructura del presupuesto de Petroecuador. Se pueden hacer desinversiones en otros campos menos rentables y una revisión de tarifas de exploración. Milton, con esto, para ir comentando las cifras posteriores, ir diciéndoles, esto está en juego, porque esta semana que estamos hoy, 15 de marzo del 2025, pues el gobierno dijo que ya se terminó, que como no pagó, y ya vamos a hablar sobre eso, ese negociado, pero eso está en juego y eso lo vienen queriendo privatizar este gobierno y varios gobiernos. Obviamente que el campo Sacha, al ser uno de los más productivos, ha estado siempre en la mira de las empresas para privatizarlo. En este momento que dicen que se recurre a eufemismos, por ejemplo le llaman concesión actualmente, pero en el tiempo de Lenín Moreno le llamaban monetización, o en el tiempo de Guillermo Lazo que le decían venta de activos. Ya. Entonces, si miramos ahí, vemos que es un eufemismo. Si miramos que ahí es un eufemismo, es para entregar el patrimonio nacional, como se titula en el video que estamos poniendo, que esa es la privatización, esa es la entrega total del patrimonio nacional a estas empresas extranjeras y sin beneficio de inventario. Porque como estamos viendo los datos, se está entregando prácticamente más del 87.5% y al país le dejan el 12.5%. Entonces, si miramos qué tipo de negocios hacen estos gobiernos que se convierten en cipayos, ¿sí?, de las transnacionales, donde estos gobiernos se convierten en simples empleados. Mira como el campo Sacha, que actualmente tiene vigencia, está desde septiembre del año pasado, desde el 24, que comenzaron supuestas rondas de negociaciones, y que recién en este momento que estamos a marzo del 2025 simplemente ya se quiere adjudicar y sin un previo, sin concurso, donde se atenta, se viola, se transgreden normas expresas que ellos mismos fabrican. Claro, porque lo que dice entonces, si miramos ahí, que se hace en este gobierno, ya que tú topas el tema de este gobierno, en este gobierno dice un contrato de participación. Y la ley expresa que el contrato de participación es cuando se demuestre que no hay producción o que es una producción muy marginal, o sea, mínima. O que no tenga recursos. O que se va a invertir también. Pero estamos viendo que volvamos al primer punto. Estamos viendo que la producción pasó de 63,000 barriles de petróleo al 21 a 76,000 en el 2024. Entonces, ¿cómo podemos entender de que es una producción marginal y que está a la baja? Claro. O sea, ¿cómo se puede? Y el otro punto es que el contrato de participación tiene que ser bajo una licitación, en sus propias reglas, obviamente. La propia regla mismo de ellos dice, el campo Sacha se la ha entregado a dedo. Según ellos es una adjudicación directa. Decía, mira cómo se transgrede. Pero dice la propia es que ellos carburos. dicen que es una que se puede hacer sin licitación a dedo, porque la empresa Sinop Petrol es una empresa estatal, pero el sindicato de trabajadores petroleros, ANPET, le saca y se ha ido a la superintendencia de compañías y no tiene ninguna vinculación con la empresa estatal, y más bien es una empresa muy subsidiaria y es alianza con otra empresa. Y de poca experiencia y poca monta y poco capital. Claro.
que da la experiencia, que da la sensación de que constituyeron esa empresa para justamente adjudicarse ese campo petrolero. Mira cómo hacen ese tipo de negociaciones tras bastidores, violando normas expresas y constituyendo con empresas que prácticamente han tenido un récord negativo. Por ejemplo, la empresa New Stratos Energy, que es una empresa colombiana que a través de una empresa subsidiaria se llama Petrol en el Ecuador, ¿sí? Pero esta empresa anteriormente tenía otro nombre en Colombia, cuyo fracaso había fracasado en la producción petrolera. Entonces, si miramos cómo con una empresa que la forman de la noche para el día, la forma y con supuestamente con otra empresa que supuestamente que es de la empresa Sinopec, una subsidiaria, la empresa se llama Modain. Entonces miramos cómo estas empresas se juntan sin un patrimonio técnico, sin trabajadores, sin la experticia, sin la experiencia y sobre todo sin una capacidad de pago, sin una capacidad técnica, sin una capacidad de producción y sin una capacidad de operación para operar el campo petrolero. Vemos como el dedo gordo del desgobierno de la corrupción y entrega así de manera corrupta esto. Y mira, y vemos como este negocio transgrede todas las normas legales. Con una simple, dicen una resolución que está en el ministerio o a través de un acuerdo han dado de baja, sí, esa es parte, hablamos también un poco aparte de la presión que se ha ejercido en estos tiempos, pero no nos olvidemos, sigue abierto ese campo, supuestamente sigue adjudicado. Claro, o sea, no se ha acabado, simplemente no ha pagado, simplemente solo fue un plazo express, que ni siquiera perentorio o que está estipulado dentro del contrato. ¿Y tú por qué crees que quería esos, con la premura, los 1.500 millones de dólares? Yo creo que la más fácil es de la vieja confiable, se recurriría a la demagogia. Justamente en este tiempo electoral, al gobierno se le ocurre hacer un negocio. Entonces, tras bastidores vimos o el gobierno está sin dinero o el gobierno quiere capitalizar este momento, este tiempo coyuntural para aprovecharse y hacer las inversiones, dice, de carácter social. O está, ya vamos a hablar y no se desprendan de aquí, ya vamos a hablar cuánto gana, porque es que está todavía latente, es que no se ha acabado este tema. Ya vamos a ver, ¿por qué los 1.500 millones de dólares? Una, ¿está desesperado este hombre de negocios en hacer los negocios que posiblemente a lo mejor ya no va a ser gobierno? Ya antes de que salga a hacer los negocios. O el otro, yo quiero los 1.500 millones de dólares para despilfarrarlos en tiempo de campaña y seguir en el poder. Surgen muchas hipótesis. Y eso no ha dado. Y eso es lo malo del desgobierno que tenemos, que él nunca da la cara. Cuando ya en el contrato se estipulaba que él dio un plazo, como que fuera una prepotencia, o que fuera un gamonal, hagámosle más directamente. Mira, como te dicen, si no me pagas hasta el día martes 11 de marzo, me pagas la prima o el anticipo de 1.500 millones, yo no voy a dar la adjudicación, como tampoco se va a extender el contrato. Entonces miramos ahí, como dijiste, los antecedentes hay, y estos vacíos legales, porque en comunicación este gobierno no comunica nada. No, pues y nada. Dentro de los vacíos legales, ellos cuando hacen ese acuerdo ministerial 40, previo, el acuerdo ministerial, de seccionalidad, necesitaban informes que digan de que esos campos tienen baja producción y son marginales. Nunca tuvieron. No tuvieron. Más bien despidieron a las personas. Y despidieron a los sindicalistas y a los trabajadores. Despidieron. O sea, hicieron una remesón y pasó Petroecuador, le quitaron el campo a Petroecuador, ¿cierto?
Y hasta ahorita no le han devuelto. Y hasta ahorita ese decreto ministerial 40 de noviembre sigue vigente. Entonces eso no nos quita que el peligro ahora, hasta ahorita, repito, 15 de marzo, que estamos haciendo este video, no se ha acabado el peligro, sigue vigente. Sigue vigente la privatización y el contrato. Y también tenemos que hacer referencia a que estos contratos que son leoninos, atentatorios contra el interés nacional y nuestro patrimonio que es de los ecuatorianos y que corresponden a las futuras generaciones, está supeditado, ¿no es cierto?, a un acuerdo del Fondo Monetario Internacional. Exacto. Que está firmado. No nos olvidemos de eso, que estas ventas express o esta privatización encubierta, que le llaman eufemísticamente concesión, asociación pública-privada, monetización, contratos de participación. Todas esas variables, sí, son parte del acuerdo que se firmaron en los gobiernos sucesivos anteriores. Y las reformas a la ley de hidrocarburos, donde se dio la ley el contrato de participación, asociación pública-privada, los contratos de prestación de servicios, fueron reformadas por imposición del Fondo Monetario Internacional, es decir, haciendo el marco legal para que se den las privatizaciones de los bienes nacionales, de la riqueza nacional. Si te das cuenta, como ahí en ese aspecto ya no se fabrica el marco legal, sino más bien todo te viene desde los organismos multilaterales que son del saqueo. Ya te vienen las plantillas prácticamente, ya te viene el modelo para que tú aquí solo llenes con los datos de locales o los datos del país, claro, y entregan nuestros recursos vitales del país, nuestro patrimonio, lo entregan a la voracidad de estas empresas transnacionales. Entonces, ahí quería mencionar, Milton, ¿tenías alguna idea tú antes del Quería mencionar, bueno, sigamos con esto que ya lo mostramos. Dice, Sacha deja una renta de 1.700 millones al año invirtiendo en promedio solo 5. Ya lo leímos. Pero queremos mencionarles lo que dice el subsecretario de Administración, Carlos Luis Velázquez. Explica que la renta petrolera se corresponderá al 81%, que significa 5.800 millones, que incluye la prima de 1.500 millones. Esa cantidad no abarca los recursos por concepto de pago de impuestos. Incluyendo los impuestos, el monto total que recibirá el Estado en 20 años de concesión del campo Sacha asciende a 6.314 millones. Y no sé si, Milton, tú coges y divides esto, 6.314 millones, para los 20 años. 20 años. A ver, ¿cuánto sale? Claro, 6.300 sale más o menos la cantidad aproximada de 300 millones. Por año. Cuando, ¿no es cierto?, decía que deja 1.500 millones por año. Y 6.300 millones 315. Para los 10.000 que decía que hay de reservas probadas. De 14.000. O siendo conservadores, 10.000. 10.000. O sea, el país pierde, casi en cifras redondas, 4.000 millones de dólares. Claro. Un robo, pero... Es un robo descarado, es un atraco al bolsillo. Y lo que te dicen que en el contrato de participación, tú porque recordemos, con ya los datos que dimos, 76.000 millones de barriles, 76.000 barriles diarios, quieren aumentar la producción a 100.000. Digamos que lo asuman a 100.000, pero sobre ese saldo, es decir, 100.000 menos 76.000, serían 26.000. Sobre eso ellos pueden coger sus rentas, sus ganancias, pero no sobre lo que ya está producido. Por eso es inversión de riesgo, pero no coger sobre lo que ya está, sobre lo que ya producimos. ¿Te imaginas ese tipo de saqueo que hay, Milton? Claro, ese es el principal problema. O sea, mira como estas empresas transnacionales que se escudan en empresas, compañías prácticamente de papel, te dicen vamos a entregar, y si ellas solo miran el lomo fino, ¿no?
Ellos solo miran la producción que ya está haciendo o se van a los campos petroleros que rinden, que están en producción. Y no hay un mínimo de inversión o supuestamente hay un capital de riesgo, o dicen un capital a invertir para probar los nuevos campos, que sí hay. Sí tiene el Estado, el país, sí tiene el Estado para que ellos inviertan. En la lógica de ellos, obviamente. Claro, mira, poniéndonos claro desde el punto de vista de ellos. Si nos ponemos desde el punto de vista de ellos, sí tienen ellos. ¿Y por qué ellos utilizan los contratos utilizan los contratos están en los campos que están produciendo y no hacen ningún riesgo acá en invertir en otros campos que sí los tienen? Y solo simplemente a saber, en lo que hemos estado, el campo Sacha que está en la palestra pública, mira que el campo Sacha tiene casi cerca de más de 50 años produciendo. Y esos lapso de 50 años han estado siempre las empresas transnacionales atrás de él. Que durante el correato ya estuvo, mira. Y dice el petróleo de mejor calidad. Es un petróleo de mejor calidad que produce alrededor de los 136,000 barriles de petróleo. Mira, otra de las calidades de la joya Corona es su alta calidad de petróleo. Una de las más altas, crudo, que se extrae en el Ecuador. De ahí que la mitad del petróleo producido en el campo Sacha, porque es crudo liviano, se destina a las refinerías de Esmeraldas y La Libertad. En total, Sacha aporta a las dos refinerías 37.300 barriles diarios de petróleo. El campo produce un crudo oriente entre 25 y 26 grados. APL, superior al promedio nacional de 26 grados. Mira, es el mejor. Pero aquí viene un punto. O sea, si lo privatiza, si llegaría a privatizar, eso es propiedad de estas compañías privadas. En este caso, Sinopec, si es que lo hiciera, o con cualquiera que venga. Ahora, de lo que lo produce el propio país, tendría que comprarle lo que produce el país, comprarle aquí mismo para nosotros hacer refinar. El mismo petróleo que es nuestro se lo compra. Y te lo van a vender a precio internacional. Obviamente que sí. No al de costo de producción normalmente, sino al precio internacional. Eso significaría que subirían los combustibles. O sea, ese es un suicidio para el... Implica, por ejemplo, la refinería ya no tendría la producción lo que se necesita para producir, ¿no? Para sacar los combustibles y los derivados. O sea, depender de una empresa extranjera, cuando lo haces aquí por medio de Petroecuador. O sea, un contrato a todas luces leonino, un contrato atentatorio, un contrato que viola reglamentos, un contrato que está por encima del interés nacional. Entonces no puede darse que lo entreguen a dedo y sobre todo, y pongámoslo también a las empresas, hay un par. Si las empresas quieren invertir o realmente necesitan, ellos dicen que van a hacer el desarrollo, ¿por qué no invierten en los campos que están ahí en carpeta? Están en la agenda. Están en los portafolios tanto del Ministerio y de Economía. En la lógica de ellos. Porque de yo también, haciendo entre paréntesis, te diría, con este antecedente y con los antecedentes anteriores, porque de la producción nacional de petróleo, no todo es Petroecuador, ni empresa estatal, son mayorías privadas, ¿no es cierto? Claro. Se va, y haciéndonos un análisis contigo, que el principal producto de exportación del país es el petróleo, ¿no es cierto? Pero solo le aporta alrededor de 1.500 millones de dólares al presupuesto, es decir, no llega ni al 10%. ¿Por qué? ¿Y dónde vamos a ver? Está en el... Pero ya sabemos que la producción de petróleo, diría para consumo nacional, podría justificarse, ¿no es cierto? Claro que sí. Pero para exportar, imagínate que terminamos, y sobre todo las consecuencias ambientales de esto y las consecuencias a la economía, porque es una economía primaria que solo depende del petróleo, no es suficiente. Pero bueno, es tema de otro. Lo que estamos aquí denunciando es el robo, es la corrupción de este gobierno
Y creo que también centremos un poquito, no mucho a la historia, pero de los anteriores gobiernos también. Claro, obviamente que sí, los anteriores gobiernos, el mismo Campos H estuvo entregado durante el concejalato a una alianza que tenían con Petróleos de Venezuela. Claro. Y mira, ahí no le dieron la misma prima que de los 1.500. Les habían dado una cifra aproximada de 1.250 millones, le habían entregado durante ese periodo que es del 2011. Y de ahí, si miramos ahí, 650 millones se fueron a pagar los bonos 2012. Y miramos ahí que, por ejemplo, entregan los bonos y quién era beneficiario de esos bonos. ¿Sí? Que es materia de investigación. Claro, o sea, no tenemos asambleístas que mira, investiguen, no tenemos alguien que fiscalice, o los mismos organismos, entre ellos el Ministerio de Porque Energía. mira, esos 1.500 millones en esta negociación que se hablaba y que ya estaba en el presupuesto del Estado, iría para la fanfarronería electoral o para el pago a la deuda externa. Y no te dices, para ampliar en el que tú decías de Correa, se hizo fallido con PDVSA, ese campo petrolero se le entregó. También se intentó con la francesa Schlumberg en el tiempo de Correa, y también quería hacer con la empresa china Cray. O sea, los gobiernos han pretendido, todos los gobiernos. Y luego viene Moreno también, que quería licitar este campo petrolero, Lazo también, y terminamos con Novoa. O sea, todos los gobiernos. Claro. Y hay un aspecto ahí importante, que los gobiernos se constituyen un instrumento de clase del Estado para oprimir al resto del país. ¿Sí? ¿Para qué significa? Porque si entregan el campo petrolero más rentable del país, en este caso Sacha, que anteriormente ya estaba, Campo Auca está entregado, Campo Suchifinte está entregado. Miramos el Campo Sacha, mira cómo ponen en riesgo el futuro del país, la educación, la inversión pública en infraestructura, que actualmente está tan venida a menos por el tema de la estación invernal. Entonces, si miramos cómo se queda el país sin recursos, sí, cómo se queda el país sin financiar el presupuesto general del Estado, porque tú vendes, cuando algo te puede dar ganancia y hasta más, renuncias y luego con tanta facilidad para subir los impuestos, ¿es cierto? O sea, miramos, mira, el Estado como tal es un instrumento de dominación. Y hablas de que el país es pobre, pero las empresas transnacionales están que ganan. Ganan una innumerable riqueza nacional que se va a unos bolsillos, y esto va a terminar en paraísos fiscales, ¿no es cierto? Pero aquí lo grave del asunto es que te desmontan derechos, te anulan, te quitan el derecho a la educación, te quitan el derecho a la salud, ¿sí? Te quitan el derecho para la infraestructura, y también te van anulando derechos, te van quitando. Y mira, y con la entrega de estos campos, que son la fuente de la riqueza nacional, entregas, ¿sí? Y conculcas derechos y dejas atrás a la población prácticamente desvalida. Entonces yo creo que esto es necesario, primeramente, poner en la palestra pública y denunciarlo. En segundo término, salir en defensa de este patrimonio que nos corresponde a todos, más no a una élite minoritaria, a un grupo parasitario local, que finalmente ellos se convierten en empleados de estas transnacionales, de esas petroleras que realmente asaltan los estados. Claro, y los ministros de Energía y Minas son ex empleados de compañías petroleras. Se convierten en sujetos antinacionales. Ahí Carlos Pérez, ¿te acuerdas? Carlos Pérez García, Santos Albite, Fernando Santos Albite, el otro René Ortiz, claro. Pastor, no, se me fue el apellido de este caballero. Bueno, todos ellos han hecho lobby en su tiempo, así como el ministro de Petróleo, pero que fue hace unas décadas, creo que fue Chiriboga. Galo Chiriboga. Expertos, son lobistas, entonces son gente
que no va a defender la riqueza nacional o el patrimonio nacional, sino va a hacer negocios y a ver qué hace. Y ahora la última disputa entre Santos y Alvite, porque en el tiempo de Moreno le han entregado a una empresa privada, empresa Hughes, ¿no es cierto?, una estadounidense, y ahora vuelta del otro le entrega a otra empresa, entrega a otra empresa. Entonces hay pelea como para despedazarlo al país. Es una pelea minúscula que se reparte en el país. Es una pelea de grupos y que aquí tenemos representantes antinacionales, como claramente dijimos, Fernando Santos Alvite, César René Ortiz, el otro Carlos Pérez García, la Inés Manzano mismo, que actualmente funge de ministra. Entonces miramos que estas personas se convierten en lacayos de estas empresas, se convierten en cipayos y entregan el patrimonio nacional, y a cambio de que ellos vivan alguna vez algo así como le pasó al ministro Martínez, que negoció los fondos de los bonos que en plena pandemia prepagó, anticipó más de 2.000 millones y dejó los hospitales en ciernes, y miramos cómo fue la explosión de una mortalidad tan bárbara. Entonces, por ejemplo, ahí yo creo que es necesario denunciar estos aspectos que son negativos para nuestro patrimonio y sacarlos a la palestra pública, y sobre todo decir que formar a la opinión pública y que salga en defensa del patrimonio, porque ahora prácticamente estamos anulados a nivel de organización y de lucha popular y de lucha social. Claro, hay pocos sindicatos, organizaciones, y es más, se ha puesto con el tema del fanatismo, pero aquí hemos dado razones. Entonces, para ir concluyendo, Milton, tú has dado alguna alternativa. Mira, por ejemplo, aquí en Loja, hoy en el país, hay la destrucción por el invierno, destruyen puentes el invierno, después quedan esos puentes de emergencia, quedan por 10, 20 años, y no hay ninguna inversión, y el gobierno central dice no es mi competencia, y les deja a los municipios, a los cuales no les da recursos tampoco, y los pueblos, las comunidades, sin la infraestructura básica que vienen los desastres naturales, y se encuentran y nos sorprenden. Entonces falta de planificación, pero es que todo esto tiene relación, porque si le quitan millones de dólares al presupuesto general de Estado y un grupo de transnacionales o de pillos que también tienen aquí a nivel nacional sus colaboradores, como sería el Daniel Noboa, el Guillermo Lazo, Rafael Correa, Lenín Moreno, entonces eso va a pasar. Entonces por eso es importante. Y bien, Milton, tus palabras finales. Aquí creo que hemos denunciado a tiempo y haciendo historia y dejando registro de que como movimiento revolución no estamos de acuerdo nosotros con el rifar, el saquear, el privatizar los recursos y la riqueza nacional. Claro que sí, yo creo que es la posición de nuestro movimiento, que hay que defender el interés nacional, nuestro patrimonio nacional. Es necesario defenderlo para que no sucedan estos gobiernos, como se dijo, estos gobiernos vendepatria que entregan los recursos naturales y nos dejan en soletas. Yo creo que se hace necesario, en primer lugar, denunciar, y en segundo término valer por la organización, y en tercer término salir por la defensa de nuestros patrimonios, no por nosotros, sino por un futuro para las generaciones venideras que nos vienen atrás y que también tienen derecho a vivir en un entorno social acorde a elementos mínimos de convivencia social. Creo que por ahí es el mensaje, y un cordial saludo a quienes nos escuchan, y gracias una vez más por estar en este canal. Gracias, Milton, y Vicente también, que está hablando en este momento. Nos despedimos de ustedes, esperando haber colaborado en algún conocimiento y sobre todo en tomar conciencia en estos temas que son muy importantes para el país. Muchas gracias. Así que muchas gracias a todos ustedes. Nos despedimos.
en el programa Ecos de Protesta. Hasta pronto y nos saludamos.